Que el Señor sea bendiciéndoles, amada Iglesia de Jesucristo, roca firme. Es un privilegio poder estar hoy para poder compartir la palabra de Dios. En esta hora yo te quiero invitar a que desde ya podamos disponer nuestros corazones para poder aprender cada día más de Dios y también que Dios hable a nuestras vidas y dé esa palabra que edifique, esa palabra que fortalezca a los corazones. Así que yo te invito que en esta hora me acompañes y que juntos podamos orar. Amante Padre y buen Dios Todopoderoso, Rey misericordioso y Dios celestial, te bendecimos, Padre amado, te adoramos y te glorificamos en esta hora, Señor omnipotente y Dios redentor. Yo te ruego que seas tú bendiciendo los corazones de cada una de mis hermanas, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, que seas tú, Padre de la gloria y Dios eterno, en cada hogar, en cada familia, dando esa palabra que edifique, dando esas fuerzas, Padre Santo, aquel Padre bendito que está necesitado de tu palabra, Padre Santo, que la pueda recibir, Padre bendito y Dios eterno. Aquellos, Padre Santo, corazones que estén angustiados, Padre, pues que seas tú dando fortaleza a todos esos corazones que están tristes, seas tú dando gozo, Padre bendito y Dios de la gloria y Dios omnipotente. Reconocemos que como tú no hay nadie, Padre bendito. Te amamos y te glorificamos, Rey celestial y Dios eterno. Amén, Señor, y amén. El día de hoy vamos a estar meditando un tema. Te quiero compartir. Este fue un estudio que estuvimos viendo con los jóvenes en nuestro discipulado virtual que hemos estado desarrollando. Y pues el día de hoy te lo quiero compartir también a ti, iglesia, esperando de que pueda ser de bendición a tu vida. El tema que vamos a trabajar el día de hoy se titula ¿Quiénes éramos? Esto es para que lo podamos meditar un instante y cada uno de ustedes, mis hermanos, allá en su casita, en sus hogares, puedan hacerse esa pregunta. ¿Quiénes éramos? ¿Verdad? Antes de conocer a nuestro Dios Todopoderoso, antes de que nuestro Señor Jesucristo nos viera y nosotros juntamente con Él tomáramos la disposición de entregarnos por completo y que Él nos recibiera, ¿verdad? Entonces el día de hoy, cada uno tómese ese su tiempo necesario y pregúntese a usted mismo quién era yo. Y a través de esto, yo te pongo acá una imagen que cuando la vi la primera vez me impactó bastante. Y cuando la miraba yo la estudiaba y me daba cuenta de algo. Si describimos esta imagen podemos ver que las manos están sucias, que esas manos están heridas, que esas manos están oprimidas, ¿verdad? Entonces, esa era nuestra condición antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Antes de que nosotros viniéramos y entregáramos nuestra vida a Él, así era como nos encontrábamos espiritualmente. Entonces, esto nos pone mucho a reflexionar y hoy vamos a estar meditando un texto de la Biblia que hay bastante de donde le podemos sacar contenido. Entonces, yo ahí te voy a invitar a que todos juntos podamos leer en Lucas 8, versículo 26 y 27. Y dice así la palabra del Señor. Luego llegaron a la región de los Gadarenos, al otro lado de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. A mí me interesa mucho y como ya te puedes dar cuenta, hoy vamos a estar meditando un poco sobre lo que es el endemoniado gadareno. Y en los libros que hablan del Evangelio, aparece en Mateo, pero en Mateo aparece como un breve resumen. Ahora en Marcos y Lucas es donde más se detalla la historia de este personaje. Y yo quiero que ahorita logremos tomar dos puntos importantes de este texto bíblico. Ya sabemos de que era que Jesús se encuentra con un hombre poseído que estaba lleno de demonios. Pero algo interesante es el estado en el que este hombre se encontraba.
Porque ahí en el texto bíblico nos dice que él estaba desnudo y sin hogar. Y por no tener hogar, mira dónde era donde él vivía, en un cementerio. Ahora bien, vamos a ir viendo qué representa la desnudez. Yo aquí te voy a poner unos puntos de lo que puede representar la desnudez. Número 1, no tener cobertura, ¿verdad? A nivel iglesia, las personas que no se sujetan a un pastor, las personas que no vienen y se congregan como corresponde, son personas que no tienen cobertura y por lo tanto están desnudos. Cuando pensamos en el texto bíblico de lo que le pasa a Adán y a Eva, nos damos cuenta que al verse ellos desnudos, ellos se avergonzaron. Entonces la desnudez representa andar avergonzado también. Obviamente, con este caso del Gadareno, él andaba desnudo día y noche y andaba en medio de toda la gente y no le importaba. Tenía inmoralidad y por lo tanto, por estar poseído por los demonios, en él había inmundicia. También representa estar sin protección. Pensemos en el ambiente en el que estamos hoy en día. Hoy no podemos andar en la calle si no andamos con una mascarilla y por lógica razón tenemos que andar con todo el cuidado del mundo. Muchos en sus casas ya estamos acostumbrados ahora con nuestro spray ahí cuando entramos con nuestros zapatitos a echarnos el spray de alcohol para que no entre ningún virus, ¿verdad? En nuestra casa, tener todo lo que sea de precaución. Esta persona, imagínate, en aquel entonces, él no tenía hábitos de higiene, por lo tanto, era propenso a adquirir cualquier tipo de enfermedad o, o algún virus, ¿verdad? Por así decirlo. Y también la desnudez representa dejar al descubierto tus áreas más íntimas, que todas las personas le podían ver de cualquier lado, ¿verdad? Él se exhibía al andar desnudo y se le miraba todo lo que se podía ver y eso es algo que nos puede pasar a nosotros en determinado momento cuando no estamos bajo cobertura, ¿verdad? Estar expuesto a nuestras áreas más íntimas. Esas son algunas. Yo sé que tú en tu casa estás pensando en más posibles opciones, pero estas son algunas de las que yo te quiero compartir. Ahora también, estar sin hogar. ¿Qué puede representar para nosotros el estar sin hogar? Número 1, ser una persona errante. Yo aquí lo ponía entre paréntesis, ¿verdad? Estar sin iglesia. Porque cuando decimos sin cobertura, quiere decir de que podemos estar en la iglesia, mas no respetamos a los que están como autoridad. En nuestro caso, podemos hablar de nuestro pastor o del hermano Renato o de tus coordinadores, ¿verdad? Pero estar sin hogar adicional, eso que ahí sí está diciendo sin iglesia. Es porque la persona se alejó por completo. Al no tener iglesia, estar sin hogar también representa estar sin familia. ¿Qué pasa cuando no tenemos, cuando sentimos que no tenemos familia? Pues nos sentimos solos, no tenemos quien nos apoye, no tenemos quien vele por nosotros, ¿verdad? También algo muy importante y a destacar en ese texto es que su sitio de descanso era con los muertos y esto es tremendo, iglesia. Si tú lo vas analizando, si tú lo puedes ver, tal vez así como yo lo estoy viendo en este momento, es que muchas veces regresando a lo de él, no tenía familia, no tenía hogar, entonces él se iba y vivía donde estaban todos los muertos, en un cementerio. Muchas veces nosotros en la iglesia, que está nuestra familia, en Cristo, que está nuestra familia espiritual, nosotros nos alejamos, nosotros nos podemos apartar. ¿Y qué hacemos? El joven, es que mis cuates del colegio, mis cuates de la universidad o mis cuates de mi escuela son más buena onda, son más divertidos. En cambio, los de la iglesia, esos son todos aburridos. Un ejemplo, ¿verdad? Se siente más alegre, se siente en más descanso y más paz con gente que está fuera en el mundo, que están haciendo cosas que no deben hacerse. El adulto en la casa, en el trabajo, mejor dicho,
Es que mis cuates del trabajo, es que esos mis cuates, esos sí son buena onda, son fregones y hacen esto, aquello. Los de la iglesia, esos son todos santurrones, todos aburridos. Entonces se sienten más cómodos con gente que no es cristiana. O las hermanas de la iglesia. No, es que mi vecinita, con esa sí me entretengo hablando de todos los vecinos, pero con las de la iglesia, nada, ¿verdad? Entonces esas son situaciones que debemos de analizar. ¿Dónde nos sentimos mejor nosotros? ¿Con nuestros hermanos en Cristo o con la gente que está afuera? Y eso es para que lo vayamos analizando, porque la condición nos dice que nosotros deberíamos de estar más unidos con nuestros propios hermanos en Cristo. Y recordemos acá, cuando él está sin hogar, yo también lo considero y lo identifico con la condición del hijo pródigo. ¿Cuál fue la condición del hijo pródigo? Se alejó del padre, se alejó de su familia y fue a parar a lo más bajo que podía llegar. Fue a parar con cerdos, fue a parar donde él deseaba la comida de los animales, cuando en su casa lo tenía todo. ¿A qué voy con esto? Nosotros muchas veces tratamos de hacer las cosas como nosotros creemos que es correcto, y lo que terminamos haciendo es alejándonos de nuestra familia, de nuestro padre, y Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él. Entonces estas son dos de las características de ese texto bíblico que a mí me interesaban mucho que las viéramos. Número 1, la desnudez, y número 2, estar sin hogar. Luego de esto, vamos a seguir meditando, y en el versículo 28 dice: en cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor te suplico que no me tortures. Acá hay unas dos o tres características que a mí me interesaron bastante cuando leía esta parte, y yo quiero que las vayamos viendo. La primera: hasta los demonios se postran ante Jesús. Mira esa parte. Dice que el demonio cayó postrado ante la presencia de Jesús. Y esto es para que lo meditemos y nos preocupemos, porque a veces a nosotros: hermano, vente al frente. Y no, yo me quedo sentado. Hermano, levanta las manos. Nos cuesta muchas veces levantarnos de nuestro asiento, mientras que hasta los demonios se postran. Eso que a veces nosotros hasta peor que los demonios estamos, porque no logramos reaccionar ante la presencia de Jesús. Y eso es algo que nos urge a nosotros identificar, poder identificar la presencia de Jesús y saber reaccionar ante Él, iglesia. Eso es algo importantísimo. Y mira eso, se postran y también lo reconocen. Hijo del Dios Altísimo, le dice el demonio. Hijo del Dios Altísimo. ¿Tú reconoces a Jesús, iglesia? ¿Quién es Jesús para ti? Eso es algo que nosotros debemos de ir meditando. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y ahora mira esto: suplican por no ser atormentados. A mí la palabrita que ahí me hizo clic es que hasta los demonios suplican. Los demonios suplican. Y conforme vayamos viendo más adelante los textos, Jesús los escucha. Ahora, iglesia, si Jesús escucha a ese demonio, ¿cuánto no nos va a escuchar a nosotros? Iglesia, no te canses de orarle a Dios. Iglesia, no te canses de suplicar ante la presencia de Dios, porque tenemos un Dios grande, tenemos un Hijo de Dios que está al pendiente de nosotros. Y eso es algo tan especial, y es algo que no todo el mundo lo posee, solamente nosotros que somos llamados hijos de Dios. Y siguiendo con la lectura, en Lucas 8:29 dice: pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo, mira esto, tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes, simplemente los rompía
y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Aquí también hay unos aspectos importantes que yo quiero que vayamos viendo de este texto. Número 1, mira, dice de que el espíritu a menudo tomaba control de él, aunque el hombre estaba custodiado. Lo tenían con cadenas y grilletes y él simplemente los rompía todos. Y dice la Biblia que en el libro de Marcos que lo rompía y que empezaba a sopapear al que estuviera enfrente de él. Pues la gente le tenía miedo. Ahora imagínate esas situaciones, pero yo aquí quiero que veamos algo. Se reconocía que esa persona no estaba bien. Entonces, las personas del pueblo trataban de solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Pongámosle cadenas y grilletes para que se esté tranquilo. Pero aquí va algo interesante y yo quiero que lo vayamos viendo. El razonamiento humano nos sirve para ser liberado. Muchas veces, y no estoy diciendo que estemos endemoniados, pero sí tenemos cosas en nuestra vida de las cuales tenemos que liberarnos. Pueden que hayan debilidades, que hayan vicios, que haya algún tipo de pecado del cual no nos hemos liberado y nos decimos, hoy sí lo voy a hacer. Si yo me lo propongo, lo hago, pero nunca lo hacen. ¿Por qué motivo? Porque el razonamiento humano no sirve para ser liberado. Este demonio con ser encadenado y con ponerle grilletes no bastaba. La gente decía, está, por fin le pusieron cadenas, ese ya no nos va a andar pegando. Pero lo hacía porque tenemos que entender que si no hacemos las cosas como Dios nos pide, si no nos entregamos a Dios como Él lo requiere, no podemos ser liberados. Por nuestras propias fuerzas, iglesia, nunca lo vamos a lograr hacer. Tenemos que hacerlo, pero cubriéndonos con la sangre de Jesucristo. Y mira acá, yo ponía esto acá, la fuerza que el enemigo pone para dominar es grande. Y se vuelve más grande cuando lo tratamos de hacer por nuestras propias fuerzas. Cuando decimos, yo voy a vencer ese mi problema, yo ya no me voy a echar mi traguito. Y ahí es cuando hasta más te invitan. Y tú dices, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y cada vez con la garganta más seca, ¿verdad? Y después lo terminan haciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros no venimos y no nos entregamos a Dios, va a ser muy difícil poder vencer esa situación. Y la otra característica que tenía él, mira acá, reprende en ti el irte al desierto. Mira esta parte, iglesia. Cuando estábamos con los jóvenes yo les explicaba que nosotros entendemos siempre desierto por prueba, por una lucha. Acá en este texto decía que él venía, rompía las cadenas, rompía los grilletes y se iba a estar él solo y él se iba al desierto. Cuando estamos hablando de esto, el desierto representa también soledad, estar solo. Esa es una forma en la que el enemigo ataca a las personas. Toma control de ellos, no los deja ser libres y les pone el deseo de estar solos. Cuando miramos que un hermano de la iglesia deja de ir y lo están motivando, hermano, ven a la iglesia, hermana, nos hace falta verlos, no gracias, no gracias. ¿Qué hacen? Están teniendo una lucha, están teniendo una prueba y entonces vienen y se alejan. Es que en la iglesia nadie me comprende, es que mi familia no me comprende, es que en mi hogar no tengo el apoyo que yo necesito. ¿Y qué hacemos? Nos aislamos de nuestros seres queridos. En vez de venir todos juntos y poder luchar, el enemigo pone en el corazón el que te quieras ir al desierto, el que te quieras ir a estar solo, a sentirte solo y que sientas que no está nadie contigo. Pero iglesia, eso es mentira, porque nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él peleó nuestras vidas en la cruz del Calvario
Y Él sufrió y padeció aquí en la tierra por nosotros. Entonces nosotros no estamos solos. Nosotros valemos la sangre de Jesucristo. Pero en nosotros está el reprender, el querer decir, ay, sí es cierto. Yo reprendo y yo ya no voy a dejar que el enemigo me quiera apartar. Yo ya no voy a dejar que el enemigo me quiera seguir estorbando. Esas son actitudes que nosotros debemos de tomar como hijos de Dios. Luego viene esto, y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Acá en este texto hay algo interesante. Viene Jesús y le dice, ¿cómo te llamas? Él no dijo ahí, yo me llamo Lucas, o yo me llamo Pedro, yo me llamo Carlos, yo me llamo Julio, cualquier nombre que tú quieras poner, yo me llamo Marlon, no, nada de eso. Jesús quería identificar al demonio. Jesús quería identificar al problema. Entonces, algo interesante acá es que Jesús viene y nos hace una pregunta a nosotros, iglesia. Jesús viene y pregunta cómo te llamas. Pero no es para que vengas y des tu nombre, el que te puso tu mamá o tu papá. No se trata de eso. El Señor nos hace esa pregunta para que identifiquemos el problema que hay en nosotros y que debemos de vencer. ¿Cómo te llamas? Y que tú puedas identificarlo, o nosotros podamos identificarlo. Yo me llamo, y pongas ahí, a mí lo que me está venciendo es la envidia. A mí lo que me está venciendo es el orgullo. A mí me está venciendo el adulterio. A mí me está venciendo la fornicación. A mí me está venciendo la idolatría. Que podamos identificar cuál es el problema, cualquiera que sea, que haya dentro de nosotros. Porque el Señor le hizo esa pregunta al Gadareno. Y después de eso, el Señor lo hace libre. Cuando tú reconoces qué hay dentro de ti, cuando yo vengo y reconozco qué hay dentro de mí y le pido a Dios ser liberado, Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar porque Él sigue siendo fiel en nosotros. Y sucedió que cuando había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos, entonces Jesús les dio permiso. Eso es lo que te seguía diciendo, de verdad, es interesante. Vienen los demonios, suplican y Jesús los escucha. Si escuchó a los demonios, ¿cómo no nos va a escuchar a nosotros? Debemos de ser pacientes. Debemos de seguir buscando la presencia de Dios. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Sigue diciendo, cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Hermano y hermana, yo sé que muchos de ustedes tienen un gran testimonio del cómo vinieron a los pies de Jesús. Yo sé que cada uno de los que estamos en la iglesia tenemos un gran testimonio de cómo Dios nos ha librado a nuestras familias de la muerte, cómo Dios nos ha librado del enemigo, de ser derrotados, y tú se lo quieres contar a todo el mundo, porque eso es algo que nosotros queremos hacer cuando nos pasa y cuando vemos un milagro del Señor Jesús, cuando nosotros miramos cómo Dios nos responde, nosotros se lo queremos decir a todo el mundo. Pero no todos lo van a entender. No todos lo van a entender y no a todos les va a importar. En este caso,
A la gente, en vez de decir, ¡hala, qué alegre! Por fin, ya no va a estar ese caminando desnudo, ya no va a andar fregando, ya no nos va a andar haciendo nada malo, ya no nos va a andar queriendo andar pegando. No, que tuvieron miedo. Y cuando Dios viene, o cuando Jesús viene y hace la obra en nuestras vidas, cambian las cosas. Porque ¿cómo estaba, cuál era el estado al inicio de este hombre? Andaba desnudo, sin hogar. Y su hogar, y él vivía, o él descansaba, en los cementerios. Ahora aquí ya cambió. Él está completamente vestido y en su sano juicio. Qué interesante. Es que cuando Dios hace la obra, se nota el cambio. Cuando Dios ha hecho algo en ti, se nota el cambio. Pero sigamos analizando esos puntos de estos textos bíblicos. Luego sigue en Marcos y dice, los que habían presenciado estos hechos, eso está en Marcos 5, 16, 17, le contaron a la gente lo que había sucedido y con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mira, esto es increíble. En vez de decir, Jesús es el Hijo de Dios y ha venido a liberarnos, ¿qué pidieron? Le suplicaron a Jesús que se fuera. Mira qué terrible esa forma de ser. ¿Y esto qué nos enseña? Que debemos de entender que no todas las personas les interesa Jesús. Tú tienes seres queridos y seres amados y tú sigue orándoles a Dios por ellos. Pon sus vidas para ellos. Y a quien tú le puedas hablar de la palabra de Dios, hazlo. Hoy es cuando más podríamos estarlo haciendo. Pero si no te hacen caso, que eso no te afecte. Si no te hacen caso, que eso no te preocupe. Porque lamentablemente no todas las personas les interesa Jesús. No todos quieren ser salvos. Eso es algo lamentable. Eso es algo triste, pero eso es muy cierto. Y es por esa situación que hay personas que van a ser atribulados. Y eso es lo que nosotros tenemos que reprender, iglesia. No ser indiferentes ante la presencia de Dios. No ser indiferentes ante la presencia de Dios. Por el contrario, nosotros venir y seguir buscando de Dios, porque Cristo ya viene pronto por su iglesia. El Señor ya viene pronto por nosotros. Más claro no podría estar con lo que se está viendo, con lo que se está viviendo, iglesia. Y que nosotros no seamos de los que se vayan a quedar en la tribulación, sino que nosotros seamos de esa iglesia escogida, de esa iglesia amada por la cual el Señor viene. Pero para ello debemos de estar lo mejor posibles preparados. ¿Cómo te estás preparando hoy en día? ¿Qué estás haciendo para que Dios te halle con agrado, iglesia? Eso es algo que nosotros debemos de seguir meditando. Eso es algo que nosotros debemos de seguir meditando para que no nos vaya a pasar como en esa imagen y después haya arrepentimiento en nosotros. ¿Por qué no lo hicimos cuando nos lo decían? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué no hicimos caso? Sino que nosotros podamos venir y hacer las cosas como Dios lo demanda. Y hay una situación bien importante que pasa y por eso ahora estamos viendo siempre lo del Gadareno, pero en Marcos 5, y dice, mira esto interesante, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Mira esta parte tan interesante. Hay muchos que venimos y qué bonito que le querramos servir a Dios, qué bonito que nosotros queramos entregarnos a Dios. Y viene uno y dice, Señor, heme aquí,
envíame a mí, ahora me voy a ser evangelista, ahora me voy a ser pastor, ahora me voy a ser maestro, ahora yo voy a servirle a Dios con toda nuestra energía y venimos y le decimos, Jesús, aquí estamos. Momento, dice Jesús. Está bien, con esa fuerza, con esa energía, con ese corazón, pero tranquilo. Primero vete a tu casa, a los de tu familia. ¿Qué quiere decir todo esto, iglesia? Esto es precioso, esto es maravilloso, que lo que Dios quiere es esto, nuestra transformación o nuestro cambio o nuestra nueva forma de vivir. Es muy importante y esto no es opcional, esto es sí o sí. Los que van a ver primero, y debe ser así, son nuestra familia. Son nuestra familia, hermano. Si tú ya te convertiste a Dios, tus hijos o tus hijas son los que tienen que ver el cambio. Tu esposa es la que tiene que ver el cambio. Hermana, si tú te estás entregando a Dios, los que tienen que ver tu cambio, tu esposo, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Hijos, sus padres, su familia, los de su hogar, son los primeros que tienen que ver ese cambio, esa transformación. Y después de eso, ahí sí ya preparémonos para servirle a Dios, porque no hay nada más precioso que nosotros podamos venir y servirle a Dios con todo nuestro corazón. Es por eso la importancia en el tiempo en el que estamos viviendo. Mira, hoy no nos podemos reunir. Tal vez ya falte poquito para que nos podamos volver a reunir. Pero sin embargo, todo este tiempo que no nos hemos unido, que no hemos estado reunidos, que no nos hemos podido ver, no nos hemos podido abrazar, no nos hemos podido sonreír y decirnos, Dios te bendiga mi hermano y mi hermana, los que sí lo han podido hacer, ha sido tu familia. Los que sí te pueden ver son tu familia. ¿Cómo te han visto? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has estado comportando? ¿Te has comportado a la altura de lo que Cristo quiere de ti? ¿O aún debemos de seguir mejorando? Pero este tiempo el que estamos viviendo actualmente es justamente para eso, amada iglesia. Para que nosotros podamos mejorar primero lo que hay en casa. La comunión, la convivencia, la forma de estar en casa. Eso es lo primero que Dios quiere. Y si lo logras hacer, si ya tienes esa paz en tu hogar, ya tienes esa paz en tu casa, ya has edificado bien y cimentado bien a tu hogar con la presencia de Dios, entonces ahí sí, lo que vayas a ir a hacer en la iglesia, la forma en la que vas a ir a servir en el templo, la forma en la que tú te vas a entregar a Dios, eso va a ser de gran agrado para nuestro Dios Todopoderoso. Así que iglesia, esto es lo que yo te quería compartir el día de hoy. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón poderte transmitir, que nosotros podamos ser libres y que sea en nuestra casa el primer lugar donde lo vamos a demostrar. Que ya somos libres por completo de cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la debilidad que nos pueda estar estorbando. Así que yo te invito en esta hora a que juntos podamos orar, podamos seguir intercediendo por la iglesia. Yo le decía hace poco a nuestros hermanos varones, hermanos, oremos por nuestra juventud, que no se pierdan nuestros jóvenes. Y yo te lo digo, iglesia, yo te lo digo, hermano, hermana, ora por tus hijos, y yo sé que lo has estado haciendo, pero ora por los otros hijos de los hermanos que están en la iglesia. Yo sé que tú has orado por tu hogar, ahora también te lo sigo pidiendo. Ora por los hogares de nuestros demás hermanos, para que cuando ya podamos reunirnos, cuando ya sea el tiempo de volvernos a reunir, todos estemos firmes todavía.
Yo te invito a que podamos orar en esta hora. Amante Padre y buen Dios Todopoderoso, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Te pedimos, Dios celestial y Dios eterno, que tu presencia maravillosa, Padre eterno, siga en nuestros hogares, siga en nuestras familias, Padre bendito y Dios eterno. Que seas tú la fortaleza, Padre, de nuestros corazones. Que seas tú, Dios Todopoderoso, el que tome control de nuestras vidas, Padre amado. Yo te doy gracias, Padre eterno y Dios todopoderoso, porque tu fidelidad ha permanecido en nuestros hogares. Y yo te ruego que seas tú bendiciendo de una manera muy especial la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas, Padre bendito. Cada uno por nombre, Señor bendito y Dios eterno, que seas tú llenándolos de paz, que seas tú llenándolos, Dios todopoderoso, de tu Espíritu Santo y Dios eterno. Y Cristo de la gloria, cuando vengas tú y nos preguntes, nosotros podamos, Cristo de la gloria, presentar esas debilidades para poder ser libres por medio, Padre Santo, de tu presencia. Gracias, Rey eterno y Dios todopoderoso. Te adoramos, Rey eterno y Dios omnipotente. Amén, Señor, y amén. Que el Señor sea bendiciéndoles, mis hermanos, que el Señor sea bendiciéndoles y ya saben, sigan sintonizando las prédicas. Tenemos la página en Facebook, tenemos el canal de YouTube, así que tú ya sabes, ahí puedes sintonizar todas las prédicas y otros materiales que se han estado enviando y no nos apartemos, no nos apartemos. Cuando tu hermano te escriba y te mande tu mensajito, ahí es porque te tienen presente, respóndeles, no los dejes en visto, van a decir los jóvenes, ¿verdad? Entonces, que Dios te bendiga y bendiciones.